Muy buen día a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Proyecto Sinergia, les damos la cordial bienvenida a esta primera charla de la serie Innovación Sinergética hacia la Sostenibilidad y Protección de las Áreas Naturales Protegidas. Nos complace mucho que nos acompañen este día en este espacio de intercambio y fortalecimiento de capacidades. En esta ocasión inauguramos esta primera charla con la plática de estrategias de prevención y en respuesta de mordeduras de serpientes venenosas en territorio. Este es un tema de gran relevancia justamente para todos nuestros compañeros y todas las personas que realizan estas actividades en territorio y en las áreas naturales protegidas. Pues les comentaba, pues ese tema es de gran relevancia, y para comenzar esta sesión, pues me permito ceder la palabra a nuestra compañera, nuestra colega Goretti Miranda, asociada de seguridad de la Oficina de País de PNUD México, quien nos brindará unas palabras de bienvenida desde el área de seguridad de la Oficina de País PNUD. Adelante, Goretti. Bueno, pues muchas gracias, Esteban. Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan hoy. Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida a esta charla titulada Estrategias de Prevención y Respuesta ante Mordedura de Serpiente Venenosa en Territorio. Les cuento un poquito que esta actividad tiene un valor muy especial para nosotros, ya que se detonó a raíz de una conversación sostenida el año pasado con el equipo de Sinergia, del proyecto Sinergia, donde justo se identificó la necesidad urgente de contar con información práctica y contextualizada sobre cómo actuar ante una amenaza de este tipo, ¿no? Sobre todo ustedes que se encuentran mucho en territorio y que son quienes están expuestos a este tipo de amenazas. Entonces, desde entonces se inició un trabajo colaborativo para incluir los contenidos de este curso y, bueno, que respondan a las realidades que viven ustedes en el campo. Hoy finalmente hemos concretado este esfuerzo conjunto y, bueno, esperamos que esta charla no solo fortalezca las capacidades de ustedes, sino también que genere nuevas reflexiones y herramientas para el actuar de ustedes en el territorio. Y bueno, para guiarnos en este tema tan crucial, contamos con la presencia de Jorge Brambila, quien es nuestro ponente el día de hoy. Y bueno, con toda su experiencia en la materia y compromiso en el terreno, él se convierte en una voz clave para este espacio, para abrir este espacio. Agradezco profundamente a Jorge y también al equipo de la coordinación del proyecto Sinergia por toda su disposición para apoyarnos en la creación de esta charla o de este entrenamiento. Y bueno, Jorge, muchas gracias por compartir con nosotros este conocimiento y abrir el diálogo. Ahora le cedo la palabra a Angie, quien seguramente nos quiere compartir algunas palabras. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Goretti. Espero me escuchen bien. Buen día a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera plática de la serie organizada por el proyecto PNUD Sinergia, que estamos trabajando en coordinación también con la Oficina de País. El día de hoy abordaremos un tema de relevancia para quienes desarrollan labores en campo, la prevención y respuesta ante mordedura de serpiente venenosa en territorio. Sabemos que muchas de las ANPs presentan condiciones en las que es posible encontrarse con serpientes durante sus recorridos, monitoreos y demás actividades que realizan en su día a día. Por tal, la importancia de contar con estos conocimientos y herramientas mínimas que nos permitan actuar de una manera segura y adecuada. Desde la coordinación del proyecto PNUD Sinergia y de manera coordinada también con la CONAM, además de trabajar por la conservación y el aprovechamiento sustentable de las ANPs, también nos preocupamos por la seguridad del personal que labora en ellas. Por ello, hoy les damos inicio a esta serie de charlas y en esta ocasión me alegra mucho el contar con la participación de un colega que es parte del proyecto Sinergia. Muchas gracias, Jorge, quien nos va a compartir su experiencia y conocimiento para fortalecer nuestras capacidades en territorio. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Buen día. Excelente, pues muchísimas gracias, Goretti, muchísimas gracias, Angie, gracias por sus palabras, su mensaje, justamente que con estas acción se da impulso al fortalecimiento de las capacidades del personal que labora en las áreas naturales protegidas, ¿no? Y bueno, y ahora sí, pues pasemos al eje central de esta sesión, y para mí es un gusto poderles presentar a nuestro ponente del día de hoy, el biólogo Jorge Brambila,
Jorge es justamente consultor del proyecto Sinergia Plus. Y Jorge justamente lleva más de 9 años continuos de labor en temas de conservación de la biodiversidad, en temas de monitoreo y efectividad de las áreas naturales protegidas. Como bien se los mencionaba, él es parte del equipo del proyecto Sinergia Plus y actualmente es asesor de evaluación y efectividad del manejo de las áreas naturales protegidas. Es biólogo de ciencias por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, dentro de sus actividades preferidas, pues tiene como pasatiempos el disfrute de la lectura, temas de ciencia ficción, también tiene algunos otros socios que es el cuidado y el manejo y mantenimiento de serpientes, justamente uno de los temas que nos va a tratar el día de hoy. Y pues con esto pues quiero darle la bienvenida a Jorge y pues adelante Jorge, iniciamos con tu charla. Muchas gracias a todos. Buen día a todos. Me quedo un poquito con lo último que estaba comentando en la reseña Esteban. Y es que precisamente hace ya algunos años de esto, hace algunos años realmente fue como un frenesí de manejo de animales. Y en este sentido es lo que decía ahí, el manejo, mantenimiento de especies en cautiverio. Junto con unos amigos tuvimos en algún momento lo que se llama una UMA, que a lo mejor muchos la conocen, que son las unidades de manejo para la conservación. Y bueno, teníamos una serie de especies, pero conocíamos algunas personas de Profepa. Entonces, cuando hacían decomisos, estos decomisos iban a dar a esa UMA que teníamos. Entonces hubo un momento en que llegamos a tener más de 100 individuos entre serpientes, y esto me refiero a culebras, boidos, algunos vipéridos y cosas así exóticas como la mamba, ¿no? Y bueno, pues alguna vez llegó un decomiso de tarántulas. Bueno, tuvimos más de 100 tarántulas. Entonces, llegamos a tener experiencia en cautiverio bastante. Y eso precisamente nos ayudó a fortalecer el trabajo que ya habíamos hecho desde hace ya algunos años en campo. Estuvimos apoyando a algunos compañeros haciendo algunos primicias en cuestiones de trabajo de campo, por ejemplo, para el trabajo de tesis o cosas por el estilo. Pero bueno, nada más era en ese sentido completo. Y algo que no quiero dejar pasar, y es súper importante para mí, es y no es solamente por la asistencia. Pudieron haber dicho, qué bueno, una charla de serpientes, pero se detuvieron a contestar una serie de preguntas que iban de la mano con el vínculo para poder acceder a esta charla. Entonces, de verdad, eso está muy, muy padre. Muchas gracias. Es algo que no lo esperaba, porque implicaba eso. Y les comparto que esas preguntas van a ser parte de un diagnóstico que va de la mano con algo que acaba de comentar Goretti, es precisamente la identificación de necesidades. Necesidades, y yo lo explayo un poco más para el desarrollo de capacidades. Ahorita las estaré comentando dentro de algunas cosas. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que iniciemos. Como bien ahí ya se los he estado comentando, la charla tiene que ver ahorita con estrategias de prevención y respuesta ante mordeduras. Y bueno, esto sale a raíz de una serie de pláticas que tuvimos en las cuales vimos que era importante tener cierto conocimiento. No necesariamente estar agarrando serpientes, sino saber qué hacer en el caso de encontrarse con una, y si llegara a dar el caso, un accidente, saber cómo atenderlo. Estas son las preguntas. Tuvieron bien a responder y regreso. Muchas gracias. Y les muestro ahí mis gracias con un bicho muy bonito que tuve en algún momento. Tuve la oportunidad de verla y manejarla y va a ver una serie de fotografías. Es un Crotalus, que es evidente por la parte final de la península de Yucatán. Es una Crotalus duristus, en aquel momento era Tzapka, ahorita se llama Cygnus, pero me gusta más el nombre de Tzapka, es más ad hoc a la península. Y bueno, aquí quiero mostrarles un poco el trabajo que hacen ustedes en campo, un poco de ese, o mucho de ese trabajo que tienen que realizar, en el que han tenido capacitaciones aves, mamíferos, anfibios, reptiles en algún momento, de diferentes tipos, para poder obtener respuestas a preguntas que nos hacemos para hacer conservación en la CONAM. Entonces aquí van a ver, a lo mejor algunos se alcanzan ahí a reconocer parte de todo este trabajo, que es muy importante tenerlo
súper claro y súper claro, no solo en cuanto a preguntas y respuestas, como bien les digo, sino en cuanto al conocimiento del cómo hacer monitoreo. Y van a ver que voy a hablar mucho de eso porque es en la que estoy, o de efectividad. Entonces ahí van a ver algunos compañeros, ¿no? Y bueno, las serpientes se han identificado diferentes ecosistemas, no solamente están en las partes tropicales, hay en las partes templadas, desérticas, y en el mar también encontramos una especie. Entonces están en todos lados, desde la que no es venenosa hasta la que es venenosa, lo cual no necesariamente implica un peligro. Es algo que estuve leyendo mucho en las preguntas que estuvieron respondiendo y decían que son peligrosas. Yo creo que es más peligroso, y siempre lo voy a poner así sobre la mesa, es un perro enojado, un pitbull, un rottweiler, y una serpiente, ¿verdad? Si uno quiere, y con la fuerza que tiene en el pie, le ocurre decir, voy a pisarle la cabeza a esta serpiente, la matas. Al perro no, el perro te puede hacer mucho daño. A lo mejor no te envenena, pero es más peligroso un perro que una serpiente. Bueno, aquí alcanzan a ver otras fotografías sobre algo del trabajo de monitoreo, ¿no? Que se está haciendo, algunos rastros, algo de fotografía. Es algo muy interesante. Y bueno, aquí les muestro un poquito, viendo de manera virtual, considerando que son algunos de los temas que pude guiar de lo que respondieron, porque también fue parte de lo que me ayudó, no hacerlo tan técnico, pero sí lo suficiente para que queden claros varios de los temas que estuvieron abordándose ahí y de lo que estoy mirándoles ahorita. Esta imagen que están viendo ahorita, quiero que la tengan así como presente para en algún momento de la charla más adelante, porque quiero comentar algo al respecto, a ver qué es lo que significa eso. Entonces, nada más como que tengan la presente. ¿Por qué un curso de manejo y contención de serpientes? Bueno, nosotros como CONAN tenemos un mandato de la biodiversidad por medio de diferentes maneras, ¿no? Obviamente, quien hace esa conservación, los guardaparques y en general los compañeros que hacen trabajo de campo, que tienen ese contacto con especies de este tipo y algunos otros individuos que pueden encontrarse en campo. Y bueno, ¿cómo hacerlo? Pues tener una capacitación que les permita ellos estar seguros para que entonces puedan apoyar a las comunidades que se encuentran ahí y por supuesto a los visitantes que llegan a tener acceso a las áreas protegidas. Obviamente, ser prevenidos en muchos sentidos y tener parte de educación y sensibilización respecto a las pacientes muy claras. Y aquí pongo esto, y se lo dejo a Pernod, ya que nos están escuchando, que el curso creo que valdría la pena mucho en algún momento si todo sale bien, como estamos en esto de los temas presupuestarios, valdría la pena tener con los compañeros de las áreas protegidas una parte práctica y complementar la parte teórica, porque no solamente es entender cómo tienen que moverla, sino también cómo tendrían que ver, no nada más mostrar unas fotografías, un video, decirles, miren, tienen que agarrarla así, ¿no? Entonces, vale mucho la pena. Lo dejo ahí apenas en la mesa y lo podemos considerar. Y bueno, ¿para qué me sirve saber sobre esto, no? Aquí ya tengo mi pequeño manual, ahí dice serpientes venenosas. Bueno, y el monitoreo, papá, aquí es la parte de que no solamente aprendamos de manera teórica, al menos ahorita, lo relacionado con las serpientes venenosas, sino que también en algún momento podamos considerar esta parte, las capacidades que ya tenemos, o sea, y ya entendí cómo se mueve una serpiente venenosa, puedo hacer manejo, pero ¿qué tal si empiezo a utilizarla como un objeto de conservación? No tiene que ser un bisonte, que bueno, es una especie que está en peligro, no tiene que ser una tortuga marina o un jaguar, no tiene que ser una especie carismática, pero son especies que van a dar información muy interesante para responder preguntas para el manejo de las áreas protegidas. En este caso, aquellas que están fragmentadas, para entender cómo están las metapoblaciones y en todo caso, ahora sí, poder complementar esas respuestas con lo que en general estaríamos generando para tomar decisiones, ¿no? Entonces, ahí se los dejo también. Es muy importante. Fortalecer habilidades, como herramienta, conocimiento, ciertas acciones y en general estructuras para proteger y manejar la biodiversidad. No voy a clavar mucho en esta parte de dar números, pero creo que sí es importante que sepan que en México es uno de los lugares que tiene una muy buena posición a nivel de biodiversidad de fauna. El número de especies,
tanto de anfibios y reptiles como las especies. Aquí, como van a percibir un poco, entrando precisamente son las serpientes venenosas. Son especies que pueden encontrar en diferentes hábitats, algunas arborícolas, como esta que está aquí abajo, que es una botrechis. El lado izquierdo es un maquistrodo o un cantil, y algunas otras que pueden ver aquí que tienen diferentes cosas. Esta que está arriba, del lado derecho, se llama mano de metate. Más adelante les voy a explicar un poquito también de esta especie. La llaman saltadora, y no es que salte, sino es parte de esos enemitos que existen alrededor de la serpiente. Ahí pueden ver el número de especies de víboras que actualmente existen para México. Bueno, otra de las especies venenosas de importancia médica, además de los dipteridos, son los coralillos. Tenemos 18 especies, ¿no? Existen otras especies que son venenosas, pero no necesariamente te implican un riesgo médico, porque aparte también tiene que ver con la dentición. Aquí el coralillo que ven, o sea, es una especie que se dice de hábitos secretivos. Eso quiere decir que anda como escondiéndose, como que no me vea, ¿no? Entonces es complicado encontrarla. Por la cabeza son muy pequeñas, a diferencia de una víbora. La dentición que tiene son dos pequeños colmillos pequeños. Entonces lo que tiene que hacer es morder y quedarse ahí para poder inocular el veneno. Muerde y no se queda ahí pegada. Así que prensada, llamémosle de una forma, no se queda prensada de una forma, perdón, es que parece que ando deambulando mucho por todos lados, están comentando. Quedaré quieto. Creo que la manera en que tiene sus colmillos es muy diferente a la del vipérido. Un vipérido tiene la manera en que inyecta el veneno una forma más, voy a llamar evolucionada, para poder inyectarlo y en todo caso no tener alguna herida de ese individuo al que mordió, ya sea para defenderse o para alimentarse. Vamos a hablar ahorita un poquito sobre la diversidad de las especies. En México, como les comentaba, existen 3 especies y esto se debe precisamente a la parte en cómo nos encontramos biogeográficamente. El hecho de que tengamos tantos ecosistemas ha permitido que tengamos también una gran diversidad de especies, como ya lo vieron. Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito de esto. Es un pequeño ejercicio. Empiecen de derecha con el color amarillo y a ver si encuentran una serpiente, que creo que es la más sencilla de encontrar. Voy a dar unos segundos y del lado izquierdo también hay otra serpiente. Van a preguntar, ¿para qué es esto? Es parte de la identificación de estas especies, que son muy crípticas, en general de fauna, pero más las serpientes, porque lo que buscan es esconderse para que la posible presa no los vea. Están siempre quietas, hay algunas que levantan la colita, como los cantiles, para llamar la atención. Hay otros que están muy quietos cerca de la hojarasca y esperan que pase su presa, lo llaman sit and wait, ¿no? Entonces, es importante empezar a entrenar la vista. Claro que hayan identificado la serpiente, ahí se las puse, y en el otro lado, sí está un poco más complicada, y es esta que está abajo. Es un pequeño ejercicio de un dibujo. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad, normalmente la actividad es nocturna, y en algunos otros casos es vespertina, matutina. Ahí, no sé si ya alcanzaron a ver el bicho que se encuentra. De arriba, abajo a la derecha, ¿dónde está la especie? Parte de esas habilidades que adquirimos estando en campo. ¿Dónde está la otra? Creo que es un poquito más identificado, pero por si no, ahí está. El anterior fue una ranita, igual aquí es un sapito. Voy a omitir los nombres científicos. Ahí ya la vieron. La otra que está ahí. Esta creo que está un poquito más complicada, pero es parte de ese regreso, ese entrenamiento que tenemos o que estar en campo. Vamos desarrollando con la experiencia.
Y es curioso porque cuando uno sale a campo, el herpetólogo a veces no encuentra los bichos que está buscando. En este caso, bueno, me gustan mucho los setentes, como es evidente. Pero los pajareros, de manera de defender, son los que siempre encuentran todas las serpientes. ¿Por qué? Andan siempre distraídos, buscando con sus binoculares así como N especies. Tratan de entender el mayor número de registros, entonces siempre andan distraídos. Pero distraídos en la parte del suelo, no en la parte de las subespecies. Bueno, como pueden ver, es muy importante poner atención a todo porque no sabemos en dónde va a haber alguna evidencia de que ahí se encuentra algún reptil. Y es tan fácil que se puedan confundir con el medio. Desde, como pueden ver, la selva baja, la selva alta, ya tienen adaptaciones que les van a permitir esconderse, camuflarse, ¿no? Entonces, es parte de esas capacidades que les comento y al final van a ayudarnos a tener muchas respuestas con respecto al manejo de las diferentes panes, la anterior fue una perrita, pero hay algunas otras especies que es curioso, cuando uno va caminando, a veces me tocó estar a veces algunas veces de noche y otras veces de día. Y están en ese tipo de vegetación un poquito alta, no se ven. Entonces, dichos como este son los que pueden meternos en un predicamento. Entonces, no quiere decir que tenemos que ir rompiendo, calando, quitando, abriendo brechas. Cosa costumbre. Tenemos nada más que caminar simplemente con cuidado. Y precisamente ese en dónde estamos parados, de una manera literal. ¿Cómo empezamos a identificar algunos momentos, rastros en los cuales las serpientes venenosas podrían estar cerca o alguna otra especie? Ese mapa ya se lo saben todos de memoria y si no, no pasa nada. Ahí está una cosa llamada el CIMED y ahí pueden revisar en algunas de las especies, las cuales son obviamente venenosas, salvo la que está aquí abajo. Las más comunes y cómo diferenciarlas visualmente. Estas especies que están viendo, hay varias que son arborícolas, ahí está otra vez la nauyaca, está la Crotalus que les comenté, el mango de metate. Son algunas de las especies, hay muchas y es complicado verlas todas. Esta que estoy mostrando aquí, según yo se alcanza a ver con el curso, es la que se considera dentro de los Crotalus, la más venenosa es Crotalus scutulatus albini, en Totalco, Veracruz, en las comunidades dispersas. Dentro de estas se dice que tiene el veneno neurotóxico más potente. Y como ven aquí arriba, esta otra, del lado de arriba de esa, se está mostrando un pequeño botoncito. Esta especie de cascabel no genera un cascabel como los demás, de que va generándose después de cada muda un pequeño botoncito. No, solamente se queda así. Y esta cascabel es cual, no hay de que es que tiene un año porque tiene un botón, otra de las creencias. No, cada botoncito lo único que implica o significa es una muda, no significa los años. Pero sí puedes quizás relacionada con el número de veces que come o con la temporalidad de lluvias y secas que hay en un año. Estos son los viperidos del mundo. En la parte de las víboras se dice que esta que está aquí de este lado, con la cabeza como naranjarita, que se llama Semiopsteae, es la más venenosa de las que existen. Esta que estoy mostrando al lado izquierdo, no sé si alcanzan a ver el patrón de escamas, va hacia atrás, pero en la parte lateral va hacia abajo. Lo que hace esta serpiente es como rozar su cuerpo, así como serpenteando entre ellas. Y el roce de las escamas produce precisamente un sonido que lo que hace es advertir a la presa que pudiera, bueno, no la presa, más bien a cualquier amenaza que pudiera acercarse y decir, yo estoy aquí abajo, yo te puedo morder, cuidado, ¿no? Y la víbora más grande que existe en el mundo es esta que está aquí abajo del lado izquierdo, se llama la Quesis muta. Bueno, esa es una de las otras más. Llega a medir un poco más de 3 metros, imagínense, poco más de 3 metros. Les da por tener ciertos hábitos arborícolas. Imagínense una víbora de 3 metros ahí, volando casi a nivel del árbol, ¿no? Entonces, un poquito de estas especies que tenemos en el mundo. Y la que tiene el récord, ya no me va a tardar mucho, esta que está aquí abajo, que es la gabónica, es la que tiene el récord en el largo de colmillos. El lápidos de México, muchos como vieron, hay patrones de coloración que, porque si tiene el rojo cerca del amarillo, cerca de algún color claro.
En este tipo de especies no hay que creerse mucho a veces el patrón. Si fijan la de abajo, el lado izquierdo también es un coralillo y no se ve ninguna banda de color claro. Una manera que puede ser es tomarla y el anillo se supone que cubre todo el cuerpo, a diferencia de los que llaman falsos corales, que nada más llega a la parte ventral. En el caso del coralillo da toda la vuelta al anillo. Aquí están algunos del mundo. Pueden ver aquí. El lado derecho abajo es la mama negra. Lado izquierdo arriba es la serpiente venenosa más grande del mundo, es la cobra real, Ophiofagus hana. Esta especie es bastante de riesgo, como todas, pero no necesariamente implicaría tiene que morir casi de que la den. Alguna vez tuvimos oportunidad de estar trabajando con un amigo que tenía cobras, no era esta, era otra especie, y la verdad es un riesgo mínimo si se hace sin hacer circo. Hacer circo me refiero que conozco muchos amigos que les gusta como hacer el véanme cómo las manejo, pero el véanme cómo las manejo y vean que yo soy bien bueno, lo que trae y lo que es un accidente. Entonces, las cobras son animales que realmente se pueden hacer un manejo muy seguro. Características. ¿La cabeza debe tener cabeza de flecha o de corazón? No. Eso no aplica para una serpiente venenosa. Esta que está aquí abajo tiene la cabeza hecha, tiene pupilas verticales. Entonces, todo el mundo diría que es una serpiente venenosa. No aplica, es una boa. Una boa. Entonces, lo único que aplica es que ustedes, estando en las áreas protegidas, conozcan cuáles son las especies que potencialmente pueden tener su distribución ahí y tocas en algún momento revisar fotografías. Tenemos herramientas en internet como es Enciclovida, Naturalista, y podemos ver fotografías. Entonces, creo que es la mejor manera. Sí, ok, está esto que puede decir, es que entonces voy descartando y esa puede ser venenosa. Puede ser esta que está aquí abajo, del lado derecho, tiene una dentición que se llama opistoglifa. Está en esta parte. Los colmillos están en la parte de atrás. Entonces, ¿es venenosa? Sí, pero no tiene una importancia médica. Es un animalito que si les muerde, sí les va a doler, pero si no les alcanza a masticar hacia adentro, entonces no va a poder inocular el veneno que tiene en el colmillo que está atrás. También dicen que si la forma de la cola, que si es muy larga, no necesariamente. Está muy largo o pequeña, lo que va a definir es el sexo de la serpiente, no necesariamente si una serpiente es venenosa o no. Antes de salir de esta, aquí está lo que les comentaba hace ratito del cascabel. Se puede ver aquí cada uno de los botoncitos. El número de mudas. Pero como no están pegados, por eso se escucha ese ch. Y obviamente, dependiendo de la especie, es un ch o es un ch. Por ejemplo, las triceriatus, que son más pequeñitas, como las que encontramos aquí en la Ciudad de México, o en algunos lugares un poco más hacia la parte norte, es un mirito. Y hay algunas otras, como la que les mostré al principio, molosos, que también se encuentran aquí, que el sonido es todavía un poco más grave. Entonces, nada más es comentar, solamente refleja el número de mudas, no la edad de la serpiente. Está en la cabeza, esta es una boa. También tiene que ver mucho las escamas, pero la idea de esto es que no se estén acercando a las serpientes para ver, es que Brambila dijo, no. Mi consejo siempre ha sido, manejen a todas las serpientes como si fueran las más venenosas del mundo, no se arriesguen, de verdad. Hay muchas cosas que no conocemos de la serpiente y gente experta se ha equivocado. Ahorita más adelante les voy a comentar. Esta es una boa, a la derecha es una víbora, esta cabeza es de una nauyaca, esta cabeza que están viendo aquí es de una culebra y esta es la de un coralillo. Cambia, hay mucha diferencia, pero no van a detenerse, regreso nuevamente a lo que dije, estar examinando la especie, a menos que realmente sea necesario que tengan que agarrar. Es más, aunque la sepan agarrar, como para qué la tendrían que agarrar. Sí, era un coralillo, me mordió. No. De verdad, aunque tengan el conocimiento, la habilidad, no se hace. Ahí me voy a tener tantito aprovechando. En algunas experiencias de cursos anteriores, me he preguntado, y entonces después del curso voy a poder agarrar una serpiente, y yo no. Pero vas a enseñarnos, no te voy a enseñar a agarrar. Pero entonces te voy a decir cómo puedes manipularla con un accesorio llamado gancho o pinzas.
No te voy a enseñar a que la agarres con la mano. Porque para mí, enseñarle a alguien que agarre la serpiente con la mano, así, y es una responsabilidad que yo no quiero. Que en algún momento me digan, oye, pero mira, ¿te acuerdas que tal compañero en aquel curso les enseñaste a agarrar? ¿Qué crees? Le quedó la mano, lo que sea. Es una responsabilidad enorme enseñarle a alguien a agarrar una víbora con la mano, de verdad. Sí, es una experiencia muy padre, pero no. Proteroglifas. Están los mini colmillitos de un coralillo. Abajo se alcanza a ver solenoglifa, los colmillos que tiene una víbora. Pueden ver si hay una diferencia. Coralillo son fijos, no los mueven. Diferencia de una víbora, abre la boca mucho más, puede mover los colmillos de manera independiente, encaja, inocula, se quita y se va hacia atrás. A diferencia del coralillo, que se tiene que quedar ahí pensado. Regreso a esta parte. Es que los colores definen si es o no un coralillo, si lo es. Regreso aquí. Hay un coralillo, no tiene bandas. Acá hay otro coralillo, tiene manchas. Este es un falso coralillo. Este es un coralillo. Este es un coralillo. Este que está arriba al lado derecho es un falso coral. Y esta que está es un coralillo. Pero un investigador experto en coralillos, en la estación de biología en los Tuxtlas, agarraba serpientes y, bueno, y de repente se le ocurrió decir, yo quiero una foto con y agarró y este no es coralillo, y se la puso así en la oreja. Bueno, ya le tomaron una foto, fue la última foto que le tomaron con coralillo, pero partió de esa premisa, es que tiene bandas de color amarillo, negro y rojo, y cuando se junta el amarillo con el rojo es coralillo. ¿Qué crees? En los Tuxtlas hay especies que no cumplen con ese patrón. El investigador ya está en algún lado que no es aquí, a menos no vi. Estas se las muestro porque en México tenemos dos de las especies que obviamente no son serpientes, pero dos de las especies de saurios que son venenosas. Es el escorpión, al lado izquierdo, y el monstruo de Gila del lado derecho. El Eloderma suspectum y el Eloderma exasperatum, horridum, diferentes especies. Se ha creído que esta que está aquí al centro en una fotografía más grande, que es una avaricia, es venenosa. Tiene una conducta, la gatita, y que cuando se siente amenazada a veces levanta la colita. Entonces piensa que pica con esta cola, que en este caso ya la tuvo que regenerar, la perdió. Entonces que pica con la cola, entonces es venenosa y la matan. No es venenosa. Solamente estas dos especies que están arriba, el escorpión y el monstruo de Gila, son las únicas que son venenosas. Y para suerte, igual que el coralillo, necesita quedarse prensado. En la parte de abajo de la mandíbula tiene la glándula, así toda esta parte. Entonces muerde y lo que hace es abrir la herida, abre la herida, presiona con un músculo presiona la glándula y entonces se segrega el veneno en la boca. No tiene ni siquiera un aparato de dentición como el de las serpientes, coralillo o víbora. Entonces, como está ahí agarrado, el veneno ya abrió, ya obviamente entra por la herida que abrió el monstruo de Gila o el escorpión, pero no inocula, no tiene un aparato inoculador. Pues estas son las que hay en México. Del lado izquierdo abajo está el varano de Komodo. No es una especie venenosa, una especie que tiene una bacteria asociada a su mordedura, pero no es venenosa. Simplemente lo que hace es, mismo que el escorpión o el monstruo, muerde, deja la bacteria y la bacteria hace su trabajo, que es matar al respectivo bicho. Y ya por último, esta que está del lado derecho, que es el cincuate. Hay diferentes especies en el país. Tiene una manera, una conducta para alejar a cualquier amenaza, y es mueve la colita. Si está cerca de donde hay hojarasca o algo que produzca ruido, entonces va a sonar. Entonces la gente va a decir, es que Bramila dijo que tenía un cascabel y hizo una shhh, ¿no? Pues aquí tiene, sí, la colita, sí la mueve, pero hace ruido siempre y cuando haya un sustrato con el cual su cola choque. Entonces también la llegan a matar al cincuate, y el cincuate es una culebra que ni opitoglifa ni nada de eso. Es simplemente una culebrita que es parte de nuestra biodiversidad, pero no es venenosa. Parte de tantos mitos que tenemos en México. En algún momento también se ha pensado que, por ejemplo,
y se ve la tiendita, bueno, no la tiendita, es como cuando van al súper y tienen ahí el guardarropa, la serpiente va a tomar agua y se alcanza a ver la cabeza, va a comer algo y lo que hace es se quita las glándulas y las deja aquí para entonces poder comer o tomar agua, ¿no? Ese es uno. Lo que les comentaba, pica con la cola. No, no pica con la cola. Pueden tener la cola así muy larga, pueden tener a veces hasta una tipo de espina, si tienen, pero no tiene nada que ver con una cuestión de toxicidad o de que pica con la lengua, porque la tiene bífida, ¿no? Con la lengua lo que le permite es detectar las partículas que están en el aire para identificar si hay comida o si hay alguna posible amenaza. Entonces, ni con la cola ni con la lengua. Ah, que las serpientes te corretean. No los van a corretear. Ustedes se encuentran uno en el campo, van caminando, alguna brecha, metidos en el bosque, selva, lo que sea. Ahí se quedan tantito quietos, ven cómo reaccionan. Ah, cómo no, toman una fotografía. Pero sí, no corren. Y si corren, lo único que va a pasar es que se va a alterar la serpiente y va a reaccionar. Pero no quiere decir que va a correr detrás de ustedes. Eso no va a pasar. Aquí, es que la serpiente te pega con la cola. No, tampoco. Hay algunas que lo que hacen es esto, mueven la cola mucho así, chicotean, pero es parte de su conducta para decirle al que está enfrente que puede ser una amenaza de que no te acerques porque yo estoy enojada ahorita. Esta que está saltando es lo que les decía de la mano de metate. No voy a hacer un poquito para atrás porque si me muevo mucho, me decían. Lo que hace la serpiente, las víboras, toman esta postura. Entonces hacen esto. En el caso de la mano de metate, como es una serpiente muy robusta y chiquita, hacer esto hace una especie de brinquito. Y en esa especie de brinquito es que la llaman saltadora. No, nada más simplemente lo que hizo es la fuerza con la que está lanzando la mordedura hace que parezca que está saltando, pero no salta. Bien, estos dos dibujitos que están del lado derecho, hay gente que realmente piensa que una serpiente de una especie puede tener crías con otra especie de serpiente. A mí me pasó igual mucho ahí en los Tuxtlas, con la boa, que también le llamaban gobernadora, y ellos juraban, es que sí, biólogos, nosotros hemos visto de la gobernadora, salieron como 100 serpientes, salieron nauyacas, salieron así de... Entonces era como complicado a veces tener ese tipo de charlas, digo complicado para no decirles otras cosas, pero no, una boa no puede encontrarse con una nauyaca y tener nauyaca o nauyacas, no, eso no pasa. A lo mejor en algún momento, porque llega a haber cierta simpatía de especies, esto es que coincidan, puede darse entre protálidos, y eso puede. Recién estaba revisando un artículo y parecería que hay algunas cosas. Y eso se maneja, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay una especie que nada más se han encontrado, o sea, el registro que se tiene de un individuo atropellado, no lo han encontrado viva. Entonces se cree que a lo mejor pasó algo con una Triceriatus, una Transversus, pero entonces las serpientes no es una boa con una víbora, no es una culebra con un rápido, no funciona así. Tipos de veneno. Normalmente cuando le preguntan a alguien, el veneno, ¿qué te hace? ¿No? Pues bueno, puede ser que te empiece como a gangrenar, dicen ahí, el lugar donde te mordió. No, yo he sentido que me falta el aire. No, yo he sentido muchas cosas, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de serpiente, es el tipo de síntoma que vamos a tener. En el caso de México, aquí, bueno, aquí le estoy mostrando dos cosas. Ese le puse junto con pecado. No, todavía no era. Ya se adelantó. Es hemolítico neurotóxico. Es el que más se tiene como conocimiento cuando se tiene una charla con gente como uno que está aquí hablándoles frente a la camarita o con otras personas. Sí es hemolítico, el que va a poder tener un efecto local, que si no te lo atiendes pronto, puede ser que pierdas la pierna o pierdas el brazo. El neurotóxico funciona de una manera sistémica, esto es, va a afectar quizás a tus pulmones, va a afectarte al corazón, va a irse al cerebro, va a tener algún efecto con alguna de las, ahí la puse en negritas, la colinesterasa, que precisamente permite que el cerebro funcione bien. Si afecta la colinesterasa, entonces el cerebro no funciona bien, por ende todos los sistemas empiezan a fallar. Y bueno, no solo esto, la gente, vemos la parte mala, pero ¿qué creen? La función que realmente tiene es digestiva y defensiva. Entonces, uno nada más no tiene que estar ahí de curioso, porque entonces vienen los problemas.
Esta gotita que está aquí es algo que causa muchos problemas. No tiene que ser una gotita entera, con que caiga un poquito. Y algo importante, lo que está abajo. El efecto sí tiene un efecto. El veneno tiene un efecto en nosotros. Un efecto que va a ser político o otro. Pero si a eso resulta que somos alérgicos a alguno de los componentes del veneno, entonces ese efecto se vuelve un poco mayor. Es como con las abejas. Mucha gente les pica y no pasa nada, me dolió, me hinchó, y hay gente que ha muerto por un piquete de una abeja. Entonces es un poco en esa parte de cómo nuestro cuerpo reacciona a los diferentes componentes de un veneno. Entonces, esa gotita es súper importante. Estos son los colmillos que le comentaba, es una agónica. Como pueden ver, tiene aquí un colmillo y ya está a punto de tirar el otro. Pueden recuperar sus colmillos porque en algún momento pueden perderlos precisamente de que mordieron para comer, mordieron para defenderse. Y bueno, este tipo de dentición, estas formas en las que tienen de defenderse y de alimentarse, existen muchas. Y la que estoy mostrando en esta última foto se llama Naja sputatrix. Es un elápido, es una cobra, y tiene, en lugar de el orificio en la punta del colmillo, está tapado y está por enfrente. Entonces lo que hace cuando se siente amenazado, genera fuerza en su glandulita, sale aquí y en lugar de disparar hacia abajo, es como la pistolita de agua, ¿no? Entonces es una manera de defenderse. A lo mejor si les cae en la pierna, en el brazo no pasa nada, a menos que tengan una herida, pero tampoco es que se encuentre con humanos. Se supone que esto es para especies que estarían como de tamaño de mamíferos medianos, no sé, les llamo un jaguar, o sea, un coyote de ese tamaño. Obviamente no coincide el jaguar y coyote con esto, simplemente es para tener la referencia. Bueno, eso que están viendo en pantalla, que tampoco me voy a quedar porque no es parte de la parte técnica, que es lo que les comentaba, por eso lo de las preguntas. Entonces, todo lo que entra, dependiendo del tipo de veneno que nos inyecte la serpiente, obviamente dependiendo de la especie. Entonces, imagínense este cóctel de cosas circulando por su cuerpo y todo lo que ha tenido que hacer la parte médica, la manera en cómo ha estado investigando esto desde los 1800 algo, para que aquí ahora nosotros tengamos fagoterápicos y algunos nuevos sueros, bueno, no sueros, antídotos de nueva generación. Fíjense, por favor, en el grosor, me imagino que es el tamaño promedio de una mano, cómo se ve la cabeza de un coralillo. ¿Se fijaron? Lo que hace es extraer de un colmillo veneno, y luego el otro. Es complicado hacer eso. Agarrar un coralillo, he tenido la oportunidad, son unas, así, imagínense la cabecita, tratar de agarrarla sin que voltee la parte donde está el colmillo y me quiera rozar con ese colmillo. Es complicado, la verdad, manejar un coralillo la parte de la cabeza. A diferencia de una víbora. Vean la diferencia del tamaño de la cabeza de una víbora y cómo se hace el manejo. O sea, esos colmillos. La víbora, en este caso, a diferencia del coralillo que tiene colmillos pequeños, esa es una cabeza más grande, es una cosa así. Pueden mover sus colmillos, tratan de darle el colmillazo hacia atrás. Por eso es muy importante tenerlo siempre al frente. Y aún así, pueden pasar accidentes. Lo que les comentaba con respecto a los sueros y su manera en que se ha generado, todo viene de 1800, no recuerdo si es 90 y algo, y tiene que ver con el tratamiento que se le estaba haciendo a un niño con respecto a la difteria. Entonces, de ahí, precisamente, un mexicano, ahí está el nombre, que es Carlos de la Piña, empezaron en algún momento, conforme obviamente pasó el tiempo, a hacer esto en 1926 en México, con una especie de alacrán, para ver que todo esto fuera un poco más llevadero en el sentido médico y que la gente no muriera por el piquete de un alacrán, que como saben en la parte del norte están los alacranes más venenosos. En este caso no es esta, Centroides sulfusus, ahí van a hacerlo con esta. Es Noxius, el epíteto es Noxius, no recuerdo el nombre. Y bueno, de ahí se empezó a trabajar con esto y sacaron su primera generación de antídotos, que en este caso le llamaban seroterapia o sueros. Se hacía inoculando
una pequeña parte del veneno del Telson, del alacrán, se le inyectaba al caballo. Y así, poco a poco, durante cierto número de días, hasta que iban incrementando ese número de veneno del alacrán, para que entonces el caballo, mediante, obviamente, sus anticuerpos, empezara a generar, pues, así que lo necesario para evitar que pudiera pasar algo. Y con eso empezaron a sacarle el suero, empezaron a hacer lo necesario en este proceso. Y al momento, como les menciono aquí, hay 3 generaciones. Estas 2, que están en color amarillo, así ahorita, son como las que a mí me tocó toparme un poco. Y era complicado en la parte del manejo de un accidente. Un suero son más económicos, necesitas menos para poder atender una mordedura, un accidente de mordedura, pero precisamente como se está sacando obviamente del caballo, como dice ahí, son sueros hiperinmunizados, se generan efectos que pueden llevarnos a precisamente ese choque anafiláctico. Entonces, te mordía una serpiente, es así de, te abren una pequeña herida y te ponen una gota muy, muy pequeña. Y se está supervisando, ahorita, ok, ya le pusimos la gota, ¿cuánto tiempo pasó? Ok, no resultaste alérgico, podemos ponerte el antídoto que era epidérmico. Entonces ya se seguía. Si resultaba que uno presentaba síntomas de alergia a esa gota, no se usaba el antídoto. Y entonces tenían que recurrir a otro tipo de cosas para poder sacar a esa persona adelante, porque si le inyectaban el antídoto, lo que pasaba entonces es que a lo mejor, si no lo mató el veneno, lo va a matar el antídoto. Yo sé que es como contradictorio, pero eso pasaba con esta primera y segunda generación. La tercera generación, ahora ya son los fagoterápicos. Lo ideal es llamarlos ahorita en general antídotos. Y el fagoterápico ya no se sacaba de tal manera tan directa el caballo, ya se maneja de una forma diferente como está ahí mencionado. Y entonces el efecto que tiene, en todo caso, si llegara a haber algo alergénico, alguna alergia, era mínima. De hecho, ya se le puede vincular el antídoto fagoterápico a una persona, a una mujer. Y puede ser muy, 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 muy bajo el porcentaje de que pueda haber un riesgo. O sea, tan seguro ya es este fagoterápico que se puede usar en una mujer embarazada. Esto que están viendo ahí es parte de lo que van a encontrarse en las recomendaciones cuando compran un antídoto fagoterápico. Nos hace Laboratorio Silanés, como ahí está mencionado, y no solamente tiene para víboras, tiene para alacranes, tiene para viudas negras, tiene para violinistas, ya son antídotos polivalentes. En el caso de las serpientes, si tienes para una víbora, no necesariamente necesitas el antídoto para el Crotalus basiliscus, ¿no? O sea, o el antídoto para el Molossus, o sea, un antídoto para cada especie de víbora, no, ya son, como lo dije, polivalentes, entonces puede reducir dar casi todo el efecto de ese veneno, pero que tiene que seguir una regla, bueno, más bien un protocolo de cosas que les comentaré. Prevención y seguridad en territorio. Hay que minimizar muchas cosas. Todo esto salió de la charla en algún momento, precisamente con el equipo, que con muchos compañeros salen luego solos a campo. Entonces, mínimamente deben salir siempre en pareja. Esto es reducir los riesgos. Porque si me pasa algo, voy solo, ¿cómo me voy a atender si me lastimé o algo pasó? Dice, demostrar que el uso del equipo es el adecuado. Te lo voy a mostrar eso del equipo también. Reconocer las señales, lo he platicado un poquito, conforme han estado ustedes en campo, seguramente han identificado ya muchas cosas que les han permitido decir, cuidado, por ahí hay una nauyaca, por aquí hay una cascabel, creemos que aquí puede haber, vaya, puede ocasionar algún daño. Bueno, evaluamos qué es lo que podemos hacer. Normalmente, el índice de accidentes, el mayor número de accidentes, es para los tendones, para los herpetólogos. Y es algo que también les dije al principio, si no es necesario, no se hace el manejo del hecho. Ya vamos a estar trabajando, se quita el animalito, tenemos que hacer cierto tipo de pasos para quitarlo de ese lugar donde queremos de manera segura. No le pasa a él nada porque nosotros estamos al final invadiendo su hábitat. Él está buscando comida y refugio.
somos los metiches, los que estamos ahí. Entonces, si vamos a estar ahí, tratemos de que el individuo, la especie, las especies en general no tengan ningún riesgo y obviamente nosotros al realizar un buen manejo. Ahí están algunos de los materiales que se pueden ocupar en campo. El que está al centro es como de los más recientes. Normalmente el que se ha utilizado es el amarillo, el que a mí me tocó. O cuando no teníamos jeringas que les cortábamos la parte de arriba donde y pues, lo que hacíamos era jalarle. Y cuesta un poco de trabajo, a diferencia del amarillo que nada más le presionabas y entonces hacía función. Entonces aquí está, bueno, en algunos tamaños y todo lo que sea. Pero algo que sí quede muy claro también en el caso de un accidente. Una víbora puede ser como este tamaño. Díganme más o menos qué grosor tiene piel, la parte epidérmica. ¿Creen que se va a quedar ahí el veneno? Es que es como una especie de atole con el dedo, la verdad. El extractor sí va a sacar un poco de veneno, pero el veneno ya entró. El veneno no se va a quedar ahí encimita como un raspón, el veneno ya está en torrente. Y se trata de sacar lo que esté cerca, ¿no? Es muy poco, se va a poder sacar. Bueno, aquí dice algo del material que vamos a usar, botas. Voy a tenerme un poco. En algunas de las salidas que tuve me dieron apoyo para algunos chicos que fueron a hacer sus tesis. Era mostrarles cómo el manejo. Pero en algunas de esas salidas fue así de que se pusieron a hacer ejercicio y ya cuando por fin íbamos a la primera salida, ellos ya estaban seguros que físicamente estaban completos, pero cuando fue bajar del vehículo, ellos yo creo que pensaban así como que ponen el pie en el suelo y van a llegar las serpientes y van a atacarlos. O sea, fue como muy curioso el cómo conceptualizaban su contacto con estos bichos. Particularmente, y esto en general, yo creo que cualquier tipo de formación, pero sí me llamó la atención porque según fue biólogos y salieron con ese miedo. Entonces, traían así sus naboyaqueras, que son una especie como de plásticos que van en la parte del tobillo, unos mega guantes que luego usan para manejo, sus zapatos, sus botas. No, de verdad así de... Y si piensan recorrer así sus caminos, hacer monitoreo, como que se me hizo complicado. Ya después entendieron que no tiene que ser así. Levantar piedras o no levantarlas, eso de sin la intención de vida, como lo puse ahí. Uno cuando va a campo tienes que revisar, la herpetofauna no está expuesta. Normalmente busca lugares seguros y a veces húmedos, con cierta temperatura. Entonces lo ideal es que cuando ustedes están contra una roca, obviamente no la van a levantar hacia ustedes, porque lo que hacen es hacer, si está una serpiente, pues directito, ¿no? A la cara, a la mano, donde sea. Se agarra la roca, el tronco, lo que sea, con apenas las orillitas, y se levanta despacio, y en todo caso, si podemos, nos asomamos por un lado, o algún compañero que esté lejos de frente, pero podemos hacerlo con cuidado, y obviamente, regresando la roca, el tronco a su lugar. También no tenemos que estar perturbando tanto el hábitat de las especies. Parte de. Y bueno, si ven un hueco, es que aquí se metió la lagartija, la ranita. Pues ahí se metió, pero no saben si va a haber ahí una serpiente guardada, y me refiero a una venosa, ¿no? Venenosa. Algunas del equipo, o las piezas que están aquí, ya obviamente tienen diferentes adaptaciones para no lastimar a la serpiente. Y esta parte, la idea es que ustedes presionan y no necesariamente la va a aplastar, la va a lastimar. O sea, tiene cierta fuerza que permite que quede bien sujeta, pero no tiene que lastimarla. A mí me tocó usar como estas. Los ganchos como los que están al centro, bien. El que tiene esta cosita, lo que hace es como las antenas de radio. Es plegable. Tienen un gancho así, lo que hacen es pueden hacerlo un poco más grande. Es práctico nada más para movilizar de repente especies de una a la otra. Especies pequeñas. De repente me encuentro una especie grande como de 1,5 metros, va a ser muy complicado. Bueno, no complicado en el sentido per se de que no lo muevan, pero el gancho se les va a doblar. Es complicado. Para mí, mi gancho ideal es este que está al lado derecho. Y en lugar de que me gaste 2,200, 2,000 pesos, yo estuve muchos años trabajando con este. Y si lo ven bien, ese gancho que está del lado derecho, con un marquito en color verde, es el soporte de un rodillo de pintura.
bueno, uno tiene que ingeniárselas cuando anda uno saliendo y viendo cómo ganársela. Así que el pan nuestro de cada día. Pueden decir, ay, ¿cómo crees que eso funciona? Tan funciona que ahí tengo una mano de metate con ese. Lo único que hice fue ponerle una extensión de un palito como de 15 centímetros, 20. Pero ese fue mi piolet, fue mi gancho, fue todo para mover serpientes. Y todo bien, ahí está el ganchito y ya tiene obvio telarañas porque ya no ha salido a ejercitarse, pero todo bien. Aquí está esta parte, más rápido. Lo que les decía, tiene aquí una protección, entonces puede estar la serpiente y no es lastimarla, simplemente es movilizarla a un espacio. La anterior es una mano de metate, esta es una nauyaca. Y como pueden ver, mi equipo de protección son unas nauyaqueras, unos guantes de piel de alce, que son los que ocupan, las super botas, o sea, no. Equipamiento adecuado. En algún momento también estuve involucrado en proyectos de ubicación de especies. Y esto particularmente sucede en lugares como la península de Yucatán, que me tocó estar ahí, en los que no me envenené con ningún bicho, pero me chechenié. Ahorita les explico qué es chechenia para los que no han escuchado y seguramente otros ya ubicaban la palabra. Pero bueno, aquí lo que se puede sacar de este espacio de selva y ya no existe, ya está verdecito, bonito, porque es un campo de golf. Pero fíjense, digo, ahí, bueno, hace algunos talleres, mis superbotas, la manera en la que estaba, era como muy práctico mi manera de andar en campo, obviamente mi cámara y todo para tratar de tomar, así que capturar el mayor número de imágenes, ¿no? De Víctor, ¿no? La que está bien. Se fijan, puedo tomarla de la cola. Hay maneras de poder hacer eso sin que haya un riesgo que pueda hacer que me muerda. Las víboras particularmente, no las culebras, no las boas, cuando uno las agarra con el gancho y las mueve así, sienten cierta inseguridad. Entonces, esa inseguridad, si ellas empiezan a acercarse, yo muevo el gancho así, como que se bajan, así como está ahorita ahí. Entonces, no pasa nada. Nada más es mantenerla lejos, así como la tengo, de la cola con la mano izquierda y con el gancho. Y ahí está otra vez mi super gancho, el que me costó 50 pesos. Ahí está más o menos la longitud. Si se fijan, el brazo lo tengo estirado. Así que la víbora está alrededor de 1 metro de distancia de mí. Y cada vez que se quería acercar, como aquí se alcanza a ver, lo que hacía era moverla así y se bajaba. Bueno, nuevamente ahí está de manera evidente mi gancho. Es la manera en la que se hace una sujeción, en este caso de la cabeza. Lo que hago es, este movimiento también tiene que ser rápido porque no se vale también estresar al bicho. O sea, él no tuvo la culpa de que a alguien se le ocurriera llegar a hacer ahí un campo de golf y tuviéramos que reubicarla. Entonces agarré, puse gancho, vamos. A la mano. Mis dedos están atrás de su cabeza y solamente uno encima para que no vaya a hacer esto y pueda zafárseme y en todo caso morderme. Ahí estoy mostrando. Estoy agarrando el cuerpo. Porque si agarro la cabeza y empieza a moverse así, va a pasar dos cosas. Una, se me zafe y me pueda morder. O la otra es que yo a lo mejor la agarré tan fuerte únicamente de la cabeza y se pueda lastimar del cuello, ¿no? Hago, hay un amigo que también me está ayudando, llevaba el bote, la metí al bote. Lo que hago luego, en cuanto bajo, jale la bolsa. Como pueden ver, ahí la serpiente ya no pasa, porque la estoy jalando con fuerza la bolsa para que no pueda pasar. Así que entre la parte que está para agarrar la cubeta y la fuerza que estoy haciendo en la bolsa. Hago como un chonguito para que no pase y ya al final de ese chongo hago un nudo. Accidentes. Puede ser de manera muy tonta a veces uno puede estar muy metido, puede ser el mejor manipulador de bichos, pero una distracción pequeña puede hacer que pase algo. Ahí de repente muchos pensarían, no, es que esa serpiente que está del lado derecho arriba es la más venenosa. La que está aquí. Este es un Chondrophyton viridis. Es un boido. No pasa nada. Aquí abajo es una culebrita. Menos que uno sea alérgico al veneno. Acá hay otro boido. Estos dos verdes son diferentes especies, pero
luego las confunden con Propylaeton viridis y no me acuerdo la otra especie. Pero esta es una víbora y arriba es un coralillo. Obviamente sudamericano. Yo estoy acostumbrado a que vivo en México, no veo amarillo, no veo rojo, no veo negro, no veo bandas, no es venenosa. ¿Qué crees? No, la naturaleza no tiene palabras de honor y aguas con esto. Marcas, dando estas que están señaladas, donde estoy poniendo toda la flechita. Si nada más veo esto, fue una serpiente no venenosa. Si veo estas marcas, entonces ahora sí empieza el córrele. El córrele, en el sentido no estricto de vamos a correr, sino el córrele es tenemos que darle atención a esta persona que fue mordida. ¿Cuál es la respuesta inicial? ¿Cuáles son los síntomas? Si la persona, como está mostrado aquí, ya sabemos que lo mordió, vamos a dejarlo ahorita en una cascabel, que especie sabemos que puede haber un efecto neurotóxico. Ok, entonces hay que diferenciar, como ahí les puse primero las mordeduras. Entonces, ya que vi cuáles son los posibles síntomas y signos, empiezo a anotarlos. Ah, ok, son las 12:06. Mordió a Jorge, tiene esto. Ah, ¿qué fue? Una Crotalus molosus. Se veía como de 1.5 metros. Entonces puede ser que a lo mejor sea un juvenil, no es un adulto. Se veía delgadito, entonces quizás no comió. Ok, es importante saber si comió o no la serpiente. Porque las serpientes pareciera que no, a lo mejor no lo piensan como nosotros, pero se acaba de comer, utilizó veneno para comer. Entonces lo que sigue es que tiene que guardar veneno por si tiene más hambre o para defenderse. Entonces no inocula todo. Entonces posiblemente eso que yo estoy describiendo de la serpiente va a ayudar a decir, o sea, yo no tengo tanto veneno de esa serpiente. ¿Cuál es mi reacción? ¿Me está doliendo? No, pero se me está empezando a hinchar y no me está sangrando. Ah, ok. Entonces parece que no es tan malo. ¿Te sientes mareado? Como le estoy leyendo de, no me siento mareado, ni me cuesta trabajo respirar, ni tengo la visión borrosa. Ok, parece que solamente tiene dolor y es poco, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las acciones inmediatas? Esa persona lo que menos necesita es alterarse. Al alterarse, el corazón va a empezar a inyectar más sangre por todo el cuerpo. Entonces, ese veneno va a correr rápido, y obviamente estoy hablando coloquial, por su torrente sanguíneo. No se corta, no se succiona. Yo acabo de ir al dentista ayer y tengo una úlcera. Esa úlcera, si yo hago, lo que va a pasar es que parte de ese veneno quizás se me va a mí, y entonces ya vamos a hacer dos. Un envenenado al 100 y otro que va a empezar a sentir ciertos síntomas porque se le ocurrió succionar. No, las películas mienten o no están informadas en muchas cosas. No se cortan, no torniquetes. Yo pongo un torniquete aquí, lo que voy a hacer es que el veneno se vuelva, actúe de una manera local. Entonces, un efecto que va a poder diluirse a lo largo de mi cuerpo, se va a quedar aquí focalizado. Lo que sigue es que posiblemente esa manórita, a lo mejor yo con ese torniquete, empecé a perder sensibilidad, empecé a perder movimiento, y de repente se empieza a poner negra, y de repente ya no tengo mano. O sea, no torniquetes, se puede poner una banda como de unos 5 centímetros de ancho y se va levantando esa banda. Se levanta cada 3 minutos, 5 minutos, depende de cómo estés. Lo dejas un momento y ya. O sea, es sí detener un poco, pero no aislar el veneno, porque entonces hay un efecto todavía peor. Lo que les comentaba, descripción. Molosus, creo que es una molosus porque en algún momento me metí a naturalista y vi que había una especie que era así como gordita y con cierto patrón en las escamas. Creo que es esa. No le vi el cascabel, pero creo que es esa, ¿no? Okay. Entonces, ya la identificaste, ya tranquilizaste a la persona. Pareciera que no, pero hay momentos en los que una cachetada, un pequeño golpe, puede sacar a una persona del estado en el que está, el estado de estrés, el estado de me voy a morir. No, a ver, una cachetada, un zape, es como que, ¿por qué me pegas? Ya lo distrajiste, y entonces deja de pensar en eso y le explican qué está pasando, qué es lo que sigue, porque si no, atiende a esa charla que le estás empezando a dar, entonces algo va a pasar. Entonces quitan todo, ya me quité el reloj, ya me quité los anillos, ya me quité todo lo que sea, ¿no? El calzón no trataba mucho. Y vamos a trasladarlo al centro hospitalario.
Recuerdan que les mostré esto al principio. Les aseguro que muy pocos de ustedes en las áreas protegidas tienen un protocolo. Y con un protocolo no me refiero al de monitoreo, que es el que a lo mejor nos han escuchado nombrar. Un protocolo de atención. A lo mejor no saben qué hacer cuando ya mordió, pero un protocolo del que tenemos que ubicar en cuál clínica o en cuál hospital está médico chanito que entiende sobre mordedura de serpiente venenosa y me va a ayudar. Esta que les mostré al principio es ¿a quién me mordió? ¿Cuánto tiempo voy a ¿En cuánto tiempo voy a recorrer esto en selva, en bosque, en desierto, en una parte que no es planita? ¿Cuánto tiempo va a tener que recorrer con esta persona mordida? Al final, al estar en actividad, obviamente está en cierto estrés y el moverse va a hacer que su cuerpo va a demandar más sangre, entonces el veneno va a circular más. Si no tenía muchos efectos, los síntomas, en este momento los empieza a presentar. Bueno, ese protocolo implica precisamente saber cómo llegar ahí. A lo mejor dicen, bueno, yo no sabía cómo está bien. ¿Qué creen? Tuvo que caminar 4.27 kilómetros. Eso mide 4.27 kilómetros. ¿Por qué? Porque yo fui a la zona donde están mis cuadrantes, donde no había perturbación, puse mi pitfest, mi pitfall, lo que ustedes quieran y manden, y me mordió. Bueno, pues fueron 4.27 kilómetros. ¿En cuánto tiempo creen recorrerse esa distancia? Pensando que no van a correr. El correr es algo negativo, algo que no se sugiere. Échenle mente. Y bueno, es este punto. En lo que salen de aquí, donde hay una moto, si es que fueron en moto, o hay un vehículo, hasta donde tengo entendido, luego a veces no les dan en las áreas donde salen de un vehículo, no les dan combustible, y se entiende por los que hemos tenido, entonces tienen que ver cómo se las ingenian para sacar adelante el trabajo. Okay. Entonces tengo que bajar desde aquí hasta acá. Fue un recorrido de 39 kilómetros, fue una hora. Súmenle esta hora de recorrido a lo que caminaron de aquí a acá. Y llegaron aquí. ¿Y que creen? Que ninguno de los médicos tiene idea, ni aquí, de cómo atender una mordedura de serpiente venenosa. Entonces ya no fue una hora y cachito más lo que caminaron. Fue un recorrido desde aquí hasta acá, donde está la clínica que va a poder atenderme. Entonces ya fueron más de 4 horas. Pues esto que les mostré al principio y ahorita les puse siguientes ustedes, tener presente dónde hay clínicas, dónde hay hospitales, dónde hay un lugar que me va a dar la oportunidad de yo decirle, mira, médico chanito, necesito que me ayudes con la mordida de esta cascabel. Ah, sí, no te preocupes. Siéntalo, ¿cómo viene? Viene tranquilo, fue tal especie, ya le describen, ya le platican. Entonces, después de eso, pueden ustedes estar tranquilos, porque ya tienen ubicado una clínica o un hospital. Si no, empiecen a buscarlo, porque si no, va a haber una consecuencia negativa, obviamente. Aquí puse algunos de los posibles síntomas, que ahora sí, que no solamente fue el dolor, sino ya después de que me hicieron correr 4.27 kilómetros, el veneno, el que parecía que solamente era poquito, resultó ser que no, que estaba como ahí esperando que yo me moviera y empecé a tener este tipo de síntomas que están ahí. Entonces, lo que sigue es no solamente una atención media, sino una atención completa médica, en la que puede implicar muchas cosas, desde una fasciotomía, ahorita les voy a mostrar una foto de lo que es una fasciotomía, y dependiendo cómo haya sido la atención, hasta poder perder un pie o una mano. Entonces, es súper importante tener un protocolo. La idea de este diagnóstico que vamos a hacer, como les comenté, es identificar esas necesidades, ya les comentó Goretti, para desarrollar capacidades. Pero no solo eso, sino tener también un protocolo de atención nosotros. Porque si llego entonces a un hospital que no tiene ni idea, yo ya con AM tuve la oportunidad de interactuar con varios médicos y generar este protocolo de atención, en el que si no sabe, yo se lo voy a dar al médico y le voy a decir, síguelo al pie de la letra. Pero es que no, yo no puedo hacer eso. Sigue esto. Yo que quiero hacer esto otro. Es mi vida. Dime dónde firmo. Pero necesito que sigas esto. Esto ya está respaldado por médicos, no por alguien que estaba caminando en el campo, por médicos que han tenido experiencia con mordedura de serpientes venenosas. Entonces es importante que generemos un documento así,
momento también podamos trabajarlo para que lo tengan ustedes en las áreas. ¿Qué no deben hacer? No tomar. Ay, tómate, mira, compadre, Jorge, Chanito, traigo un poco de tequila que iba a tomar para después del monitoreo. ¿Es un traguito? No. No traguito por lo que precisamente está diciendo. Ahí se potencializa el efecto. No. No hielo tampoco. Se hace, lo que hace el hielo es darlo, el veneno aquí. Es un poco el efecto del torniquete. No cortamos, no metemos más ruido a la cabeza de una persona al sentir. O sea, no es suficiente con que yo tenga una mordedura de serpiente venenosa, sino ahora tengo que ver cómo tu navaja va a cortarme en la herida para donde, según tú, con la boca, me vas a sacar el veneno. No cortes, no torniquetes, no usamos la boca, no bebidas, no hielo. ¿Va? Entonces, son cositas que parecen como triviales, pero que son muy importantes para que la atención a un accidente de mordedura no se complique, que no se vuelva algo mortal. Y bueno, algunas recomendaciones finales en este sentido es, lo que comentaba, salimos a campo, va a haber de todo, de verdad, y ustedes lo saben más que nadie, ustedes que hacen trabajo. Hay bichos, y no quiere decir que van a encontrárselo porque dieron un paso, no, están en algún lugar en el que ustedes ya identificaron y ahí va a estar serpiente porque ya vimos que acostumbra a ir a ese tipo de lugares porque ahí da el sol o ahí está húmedo porque ya identificaron que ahí hay ratones, lo que sea. Entonces puede llevar algo, puede ser un bastón, un piolet, algo con el que pueden ir abriendo camino. No quiere decir perturbando, rompiendo el camino, no, algo que nos permita observar un poco adelante y también tener certeza de que donde pisemos no va a haber una serpiente. Me tocó también en algún momento esas experiencias locas, ver cómo la persona que iba delante de mí pasó encima de una serpiente. No la pasó, pasó encima, no la vio. Y lo curioso es que la serpiente no se inmutó, nada más hizo así, se roscó. Pero pudo haber sido peor. ¿Por qué? Porque no venía poniendo atención. ¿Vale? Que podamos platicar. Obviamente, vamos poniendo atención a lo que vamos a hacer. Esto es trabajo. Entonces, pero también ponemos atención a algo que nos pudiera hacer daño. Las serpientes de noche. Cuando uno trabaja de noche haciendo monitoreo, se encuentra con cosas muy raras. En algún momento también me tocó en ese querer obtener registros, como una víbora nos cruzó enfrente y había un arroyito como de 5 metros, pero era arroyito, podemos cruzar caminando. Pues nos vio y cruzó así. Pues imagínense cómo estaba uno, que era medio inquieto. Pues ahí corriendo en medio del arroyo para agarrar a la serpiente, por aparte fue agarrarla de la cola, jalarla, y después de que la jala, bueno, ¿vale? Con el gancho, evitar que se me acercara. Es un juego y una dinámica de manos para evitar eso. Pero lo que les comentaba hace ratito es no corran. En donde van, son cuidadosos, si salen de noche, no corren. Y eso sí, y de ahí fue también de lo que salió esto. Avisamos a dónde vamos y a qué hora salimos, cuánto tiempo tardamos en regresar. Es importante que la gente sepa que salimos a hacer el monitoreo, un recorrido del que ustedes gusten, para que estén pendientes. Esto que les muestro ahorita es una aplicación que desarrolló Silanés junto con Bioclon. Está bonita, tiene cierta información, digo, porque en algún momento también se nos había ocurrido como hacer algo así, pero ya saben, ¿para qué inventamos hilo negro? No, existen cosas, hay que simplemente fortalecer lo que tenemos, aliarnos con otras personas, instituciones y en todo caso desarrollar algo que sí nos permita a nosotros como institución ser más fuertes en este sentido. Entonces esta aplicación está interesante, tiene información de los bichitos. ¿Qué quieres ver? Alacrán. Ah, alacranes. ¿Dónde hay en el país? Ah, en tal. Arañas. ¿Cuáles son las que tienen un riesgo? Ah, la violinista, la viuda. Y así va poniendo cierta información y una serie de pasos, que es un poco lo que platicamos hace un momento, de qué hacer. No les dice cómo resolver la mordedura, pero sí les dice, a ver, paso 1, identifica. Paso 2, ¿cómo fue la mordedura? ¿A qué hora fue? ¿A quién le mordió? ¿Qué edad tiene? Ah, otra, antes que se me vaya. No es lo mismo que me muerda a mí una serpiente, una persona de mi complexión, de mi peso,
muerda a un niño. La manera en que va a actuar el veneno es muy diferente y en todo caso, en el caso del niño puede ser mucho más negativo, más fuerte el efecto del veneno que en el de un adulto. Por la manera, tiene que ver un poco el volumen de veneno que inyecta con respecto al volumen de cuerpo en donde entra la presa. ¿Dónde entra la presa? ¿Dónde entra el veneno de la presa? Entonces, son detallitos que uno va viendo cómo tiene que ir resolviendo, obviamente leyéndole y de acuerdo a la experiencia, que la idea es que todo el mundo lo tenga presente, tenga un protocolo, tenga la aplicación y que no pase nada. Pero no pasa nada porque no ha pasado nada en este tiempo y lo han sabido resolver. Pero que ahora, después quizás de esta charla, ya les vamos a poner un poco de atención de, mi hermano, es importante lo que dijo, o no, está loco, no sé. Un protocolo de atención, mira, vamos aquí, esta es el área protegida, identificamos las clínicas, está un doctor que es especialista en esto, o sea, vale la pena, de verdad, el esfuerzo que pongan para ver al médico, darse una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, ya saben quiénes son los que podrían ayudarlos, entonces tienen nombres, tienen las especies que pueden estar ahí, los efectos que pueda tener. Entonces, ese tipo de cositas alivian mucho cuando llega a haber un accidente. Y reitero, espero que nunca lo haya, pero que ya lo tengan listo por si llega a darse. Ahí está. ¿Qué les comentaba hace ratito? ¿Qué información se le tiene que dar al médico? Me mordió a tal hora, fue tal especie, aquí están los colmillos, ya se me hinchó, no se me hinchó, tengo unas ampollas que se llaman tritenas, tengo algunas cosas visuales que van a reflejar precisamente mi estado, y va a haber otras que no, como lo que dice ahí, me siento mal, me bajó la presión, respiro entrecortado, y bueno, vean nada más este bicho. Si alguna vez han tenido la oportunidad de ver una serpiente cerca, y bueno, sé que hay algunos tibureros aquí presentes, ver un animal de estos y agarrarlo así, de verdad, es, no sé, no, una experiencia que sí es una experiencia, algo padre, siempre y cuando se haga con precaución, no para hacer circo, no para hacer faramaya, no para impresionar al amigo o a la posible novia, no, que es algo que debe hacerse con conciencia de lo que puede pasar si me distraigo. Una nauyaca. Otro psaster, un bicho muy bonito, terciopelo, sorda, ahorita que dije sorda, y eso de los mitos. En esas experiencias también, en un área protegida, cerca de una área protegida había una comunidad que tiene una UMA de manejo de anfibios y reptiles. Y la idea es que en todos los proyectos que estoy trabajando se pudiera hacer el vínculo con Birmex, que ya lo habíamos platicado. Birmex es una de estas antídotos. Y ya habíamos platicado para que pudiéramos llevarle cada cierto tiempo ciertos individuos de náutica. Y bueno, esto se platicó con ellos porque la propuesta con la UMA de este ejido era que pudieran no matarlas, ya dejen de matarlas. O sea, era nauyaca, machetazo, nauyaca, machetazo. O sea, tenían así que dejen de matarlas. Entonces dijeron, va, le entramos y queremos. Y les empezó a dar esa capacitación. Y siempre así, había uno que me decía, no, biólogo, es que no se vale. Y así me decía, varias veces me lo repitió. Y hasta alguna vez le dije, ¿qué no se vale? Es que usted hace trampa. Y yo, ¿cómo? Sí, biólogo, no, es que usted no le muerde porque tiene esa arracada en la oreja. Ah, caray. O sea, una arracada en la oreja me está protegiendo de la mordedura de una serpiente. Fue lo que le dije. Y dice, sí. Y dije, no, no funciona así. Si yo te pongo la mano, me va a morder. No, no es cierto, biólogo. Mira, ¿cómo está? Hasta se queda como tranquilita, se queda ahí toda chiquita. Entonces, son cosas que existen, hay que trabajar con ellas. La gente se da cuenta de que no necesariamente algo que traigo puesto va a hacer que no me pase nada, ¿no? Es un poco de lo que les contaba. Ceroterapia contra, no versus, o sea, no contra, sino lo que existe, fagoterapia y ceroterapia. Cada una tiene sus virtudes y bueno, la virtud del suero es económico y se necesita menos, pero puede ocasionar un choque anafiláctico, a diferencia del fagoterápico. Es más caro y se necesitan mucho más. Entonces, cada uno tiene lo suyo, pero ya se utiliza más seguido la fagoterapia.
Sí, es más caro, pero lo que se quiere evitar es que haya algún choque al final. Bueno, lo que les muestro ahorita en el mapa, en los mapas es donde hay la mayor incidencia de serpientes. Tenemos así, como pueden ver, ahí están los estados, donde están las arañas, donde hay alacranes. Nada más es tener cuidado, te llego a mi casa, llego a mi estación de trabajo, llego a la oficina donde yo llego a descansar, es no tener ciertos espacios donde puede esconderse algún bicho, y si los hay, porque ni modo, bueno, pues a lo mejor reviso antes, reviso mis zapatos, reviso la caja de material, lo que sea. Invertimos un par de minutos y no hay ningún accidente. Tratamiento médico y antídotos. Estos que están al lado izquierdo es el jarabe de maravilla. Es una bebida que aseguran las personas que lo venden y algunos que lo han usado, lo han tomado después de que los muerde la serpiente y no pasa absolutamente nada. No los, o sea, que les quitó todo síntoma y efecto del veneno. Aquí pasan varias cosas. El punto es, puede ser que la persona no le inyectaron veneno, fue lo que llamamos una mordedura seca. Los colmillos de las serpientes hay ocasiones en que se les genera un taponcito. Entonces esa mordedura a veces inyecta, o sea, muerde, pero no sacó ningún veneno. Entonces puede ser que está tapado el colmillo, una mordedura seca, o el efecto que tuvo fue mínimo, ¿no? Digo, son cosas que hay que compartir la que sigue, pero bueno, es para aprender. En esa OMA que les comento, teníamos N bichos, como dije, y tuvimos que hacer muchas adaptaciones de ciertos muebles para poder meter tantas serpientes. Entonces, imagínense un mueble, vamos a mover tantito, con 10 espacios hacia lo largo y hacia abajo como 5 niveles. Normalmente íbamos, y algunos compañeros, así como lo comenté en par, pero había ocasiones que no coincidíamos y tocaba ir solos. Y dijimos, bueno, con cuidado. Bueno, yo estaba haciendo el trabajo de limpieza. Lo que hice, imagínense, 5 niveles. Estaba en el nivel 2. Ya la serpiente, gancho, la meto en un bote, la tapo. Pero entonces cuando hago esto, mi mano estaba en el nivel 2. Cuando viene de regreso, volteo, mi mano está en el nivel 3. Ya no estaba en el terrario para poder guardar una serpiente. Mi mano ya estaba en el terrario donde estaba una serpiente. Lo que hice fue esto, porque estaba poniendo la atención a la serpiente que tenía en mi mano derecha y moví el vidrio. Y pues yo dije a la serpiente que estaba dentro, mira, mi mano, muérdeme. Pues me mordió. Digo, no es gustoso, pero tiene que aprender una de esas cosas. Me mordió, lo único que dije en el letanía, cerré, guardé al bicho, vi donde me mordió, hay una chamarra, me la puse aquí, el resortito, y la hora, anoté cuál fue la que me mordió, y hablé a alguno de los compañeros con los que estaba ahí, oye, ¿qué crees que me mordió? Oye, no, ¿qué pasa? Me aventó la letanía, entonces ya le dije, bueno, aquí voy a estar un rato, y le colgué. Y yo lo que hice fue tranquilizarme y seguí trabajando. La verdad, yo seguí trabajando, dije, no me pasó nada. Entonces, a lo que voy con esta parte de esta pequeña historia es que hay ocasiones que hay mordeduras secas o hay regaños. Para mí fue una manera en que la serpiente fue, o pones atención o la siguiente va con veneno. Entonces, normalmente yo pongo atención a esas cosas. Bueno, después de eso, puse todavía más atención. Entonces, solamente, aunque me digan muchos, es que a ti no te ha pasado nada, tú no tienes experiencia. Ok, es cierto, tener experiencias que tengan 15 mordidas, 20 mordidas, yo creo que no. Yo creo que tener experiencia es compartir y que la gente, así como ustedes, tomen lo mejor de lo que estoy diciendo para que lo apliquen. No, el número de mordeduras no significa que yo sea ni muy malo ni muy bueno. A mí no me da gusto de que una víbora me mordió y no me pasó nada y así voy a seguir con esa mordedura seca. Aquí están algunos de los antídotos. El de coralillo, el amarillo, el de víboras y el de alacrán. Y bueno, obviamente el de la araña y también el de la... se ha ganado mucho por la Ciudad de México, ¿no? En muchos estados del país, que por allá a lo mejor es más común, pero no en la Ciudad de México, y aquí en la Ciudad de México sí ha estado más complicada la aparición de ese tipo de arañitas.
y haciendo un poco de énfasis entre el suelo o fagoterapia. No nos equivoquemos, todos son antídotos. Igual les comento también, todas son serpientes, ya cada una tendrá, si es víbora, si es culebra, si es boa, pero bueno, ya uno se pone a veces medio, no, este es víbora, este es boa, este es culebra, ¿no? Esto es parte de lo que ya hemos tomado, que según yo ya no debería estar aquí. Y bueno, ¿qué pasa si llego al centro de salud, la clínica, o como quieran llamarla, y no hay nada? Bueno, pues ya sea ustedes o la persona que los acompaña, pues ahí a su mejor rector, le dicen a Diosito, ¿qué crees? Échale la bendición a esta persona y ayúdalo porque lo mordió un coralillo o lo que sea. Aquí lo que se puede hacer en este tipo de momentos en los cuales no hay un antídoto en ninguno de los lugares, hay síntomas y ya los mostré en diferentes diapositivas. Hay un dolor, hay una hinchazón, hay diferentes síntomas. Entonces lo que se hace es los tratas de manera localizada. Tratas la inflamación con un medicamento. Obviamente ves que ese medicamento no sea como la aspirina. En todo caso, la aspirina lo que va a hacer es que fluya más rápido la sangre porque es vasodilatadora, lo que sea, ¿no? Entonces, ves cuáles medicamentos pueden atender cada uno de los síntomas que se presentan por la mordedura de serpiente. No tienes el antídoto, pero puedes ir deteniendo un poco ese efecto forma en lo que encuentras o el antídoto o alguna manera de resolver el problema que tienes. Y aprovecho el viaje. No solamente hay que poner atención en las víboras, estos que están aquí implicarían un mismo protocolo de atención. Un arácnido, igual que un insecto. A lo mejor aquí no puse a la violinista, en paréntesis con la viuda negra, pero son estos dos los que tienen como importancia. Y hay abejas y avispas, obviamente no las meliponas, pero sí. Y abajo lo que les comentaba, desde abajo hacia arriba, el chechén. En esa fotografía donde salgo con la serpiente, a mí no me mordió ninguna serpiente, pero me checheneé. El chechén es una planta que tiene unos pequeños citápodos y genera una pequeña como sudoración, le voy a llamar. En esa fecha que me tocó a mí ir a ese rescate, llovió mucho y hacía también mucho calor. Entonces, yo estando ahí haciendo los recorridos buscando, el pantalón se me mojó por estar ahí en la lluvia y pasé por muchos chechenes que ya estaban tirados. No los identifiqué en ese momento. Pasó. Cuando llego a casa, de repente empezó a sentir que las piernas me dolían. Las empecé a sentir calientes, se me empezaron a poner negras y dije, ¿ahora qué me pasó? Me dijo, ¿qué pasó? Es que me checheneé. Igual ya tuve una atención. Y si están en campo, el contra del chechen es el chaca, que es otra planta. Entonces, si se chenean, ustedes utilizan el chaca, no puse fotos, pero el chaca precisamente se lo untan y ya sobre donde se chechenearon y ya baja la inflamación, tiene un efecto diferente. Digo, con el bicho que está arriba. El moyocuil es un gusanito que normalmente tiene a meterse la cabeza. Llega el mosquito, ahí deja el huevito y ahí está el gusanito. Me tocó en una estancia, unos ingleses estaban haciendo un trabajo y un chavo que se llamaba Joe, le habíamos puesto el Moyocuil, porque precisamente se le hizo aquí algo y le daba comezón y no sabía qué tenía. Ya cuando vimos, pues obviamente tenía la herida de que había entrado el Moyocuil y lo que hicimos fue ponerle tabaco. Entonces el gusanito ya no podía respirar. Entonces en algún momento sacó un poquito de la cabeza y ya se jaló con una pinza y ya salió un gusanito un poquito largo. Entonces no genera más allá de eso, pero es importante saber como mucho de la biodiversidad que tenemos puede ocasionar alguna cosa rara, ¿no? Y me gustaría aquí dejar esto que está ahí enfrente sobre algunas dudas y reflexiones. En algún momento, como les dije, tomar lo mejor de lo que les dije, hay algo que consideran, funciona en esto de un ofilismo. El ofilismo significa desde que hay un accidente de la mordedura hasta salir de esa parte y salir sano. Todo ese proceso se llama ofilismo. Y la verdad a mí sí me gustaría, y lo reitero otra vez como lo dije al principio, ya podamos tener al menos talleres que sea de manera presencial, creo que 2 días valdría la pena en donde sea este manejo directo. A ver, este es un
ancho, esta es una pinza, así se tiene que hacer. Esta es pequeña, esta grande, esta se pone así. ¿Cómo entenderlo? No solamente que se los diga frente a una camarita o con unas fotos, sino que lo hagamos de manera presencial para que sea mucho más sencillo y vean cómo un gancho para pintar o es más el mismo jalador del agua puede funcionar, ¿no? Y bueno, esto es un poco, mucho, no sé cómo llamarlo, lo que pueden producir. La mano que está aquí solamente como si se le hubiera machicado. Les comenté hace rato de las fasciotomías. Esto es una fasciotomía. ¿Qué es lo que hace el veneno? Se da una compartimentalización del músculo. Entonces se empieza a hacer así. Entonces el médico, que no sabe cuáles son los posibles efectos que hay de una mordedura, ve eso, lo primero que hace es corta, fasciotomía. Consecuencia, aquí están las fotografías, y son ese tipo de heridas. ¿Qué pasa si puse un torniquete y, es que yo lo vi en la película de, no sé, el encantador de serpientes? Aquí está lo que puede pasar. Aquí fue un torniquete. Fíjense cómo ya la pierna la perdió. Y hay cosas más ligeras, ¿no? Aquí igual, cómo está llegando al hueso, cómo empieza a darse estas flictenas, estas ampollas, cómo hay un de sangre, ¿no? Cómo se empieza a dar esa inflamación. Estas dos fotografías del lado derecho, en un momento me las compartió un amigo, y me compartió la historia respecto de estas fotografías. Estaban haciendo el manejo en un zoológico, donde era una nauyaca, como de casi 2 metros, que tenía alguien agarrándole la cabeza, alguien agarrando la parte media y alguien agarrando la parte última, la parte de la cola. Entonces, la persona que estaba, porque bueno, estaban haciendo una limpieza, estaban haciendo un trabajo de cuidado del bicho. El que está agarrando de repente dice, me mordió, voy a soltar. Me mordió, voy a soltar. Y repitió 5 veces que había mordido. Voy a soltar a tal cuenta. La persona que estaba agarrando la cola, obviamente no estaba poniendo atención porque estaba en la cola. Yo estoy lejos de la cabeza. Y yo estoy platicando, echando café, echando novia, lo que sea, ¿no? Bueno, a la hora que suelta la persona que estaba agarrando la cabeza, la suelta, obviamente el bicho lo que hace es, empieza como a serpentear, para que hacer el serpenteo, y busca, en este caso, qué parte le está siendo sujetada, que fue la cola. Entonces, esta persona recibió 3 mordidas. 1, 2, 3 mordidas. O sea, llegó ahí, paz. Bueno, es lo que le pasó. Estas 2 fotografías son el reflejo de una mordedura de nauyaca. Y bueno, no solo el reflejo de la mordedura, el reflejo de hay que estar pendientes. Eran muchas personas manejando una serpiente. Murió la primera, lo pudieron atender bien, no le fue mal. Pero esta persona, por estar distraído, recibió 3 mordeduras. Una nauyaca de poco más de 1,5 metros, un adulto en cautiverio, que le dan de comer cada semana o cada 15 días. Entonces realmente hay una acumulación de veneno. Entonces cuando muerde, sacan mucho veneno. Por eso las fotografías que les mostré, se fijaron, hay mucha extracción de veneno. Porque están ahí guardaditos. Entonces van haciendo una rotación precisamente para que haya una mayor extracción de veneno, o una ordeña, se llama. Entonces esta persona pues no le fue bien. Entonces perdió el brazo. Pero las partes bonitas de la serpiente, como esa es una Molossus. El 16 de julio, si tienen ganas, es el Día Mundial de la Serpiente. Ahí va a haber oportunidad de que hagan cosas, imagino, siempre hay foros, siempre hay cosas para escuchar muchas charlas. Y bueno, aquí un poquito de lo que hacía hace algunos años. Un pitón, esta es una cascabel, este es otro pitón. Para que me dicen, es que tú nunca sales a campo. Sí, sí salía, sí, me lo pasaba ahí un ratito. Y bueno, también hay que divertirse un poco. Es una gelida serpentina, una tortuga lagarto. Esto es aquí en el Parque de la Ciudad de México. Ahí me tocó trabajar en algunos momentos con las brigadas de protección civil, dándoles algunos cursos. Y todavía recuerdo a un amigo compañero, para no extendernos mucho, en el que estamos ahí simulando precisamente un accidente. Porque como saben, aquí en la Ciudad de México, en ese parque, bueno, por si no lo saben, hay mucha roca volcánica. Entonces simulamos que esa persona se había caído porque se tropezó y cayó en un hueco. Al caerse se lastimó la pierna y obviamente
se movió y lo mordió una serpiente. Entonces teníamos que ver cómo lo hacíamos. Entonces, en ese simular ese trabajo, y es algo que pues, me decía, es que me va a morder. No, traía yo una corbata a los molosos, una cascabel cola negra, y lo que hice con el gancho, le dije, siéntate. No, que le digo, siéntate. No, me dije, nada más no te vayas a mover. Y lo que hice fue ponerle la cascabel en las piernas. Me dijo lo que ustedes quieran. Pero yo, es mi confianza en entender cómo en general, las especies no necesariamente reaccionan cuando uno la tiene en las piernas o algo, reaccionan a movimientos rápidos. En ese caso, él traía un pantalón, traía su camisa, se la puse en las piernas, me dije, no te muevas. Estuvo la serpiente ahí en su pierna, bajó y se fue. No le hizo absolutamente nada. Y yo lo hice con esa confianza, se lo reitero. No lo hubiera hecho si no supiera cómo reaccionar. La serpiente no va a reaccionar a momentos como este, va a reaccionar a movimientos rápidos o a alguna amenaza que pudieran tener. Entonces, simplemente es entender lo que vamos a encontrarnos y sobre eso hacer un manejo. Y muchas gracias por su presencia, por su atención. Espero la información que les haya compartido sea de utilidad y si gustan en algún momento podríamos tener acceso a cierta comunicación y trabajar este protocolo que les decía o lo que les comento, este diagnóstico que se va a hacer. Ustedes ya están involucrados desde el momento en que respondieron a estas preguntas, identificar esas necesidades para ver qué onda con esta fortaleza de capacidad. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto, Jorge. Pues muchísimas gracias por compartirnos tu expertise justamente en la materia. Un tema muy, muy, muy importante, ¿verdad? Y de mucho interés, la verdad, para todos los compañeros. Aquí en el chat han estado expresando el gran interés que tienen en él. Justamente nos han preguntado que si la sesión va a quedar grabada. Sí, sí va a quedar grabada. Se va a estar compartiendo en el canal de YouTube de la CONAM. Ahí va a estar arriba. Y pues veo que a lo mejor si tienen alguna duda, alguna pregunta, a lo mejor creo que tenemos un poco de tiempo. Podríamos abrir un espacio a lo mejor para una o dos preguntas que nos quisieran hacer, a lo mejor que pudieran aquí responder Jorge en este momento. Creo que podríamos aprovechar el espacio. No sé si en el chat, si alguien tiene alguna pregunta. Vemos que por aquí Jesús Porras te felicita, Jorge, excelente presentación, saludos. Nos pregunta también de la regional Frontera Sur, me parece, que en oficinas centrales, ¿quién es el responsable de esto para poder construir un protocolo? Bueno, eso lo podemos ver, a lo mejor aquí con Jorge, creo que a lo mejor también podría él empezar a ver ese tema, a lo mejor él que nos pueda compartir quién podría ser, cómo se podría construir. Creo que es esto de lo que podemos ir teniendo como resultados de esta presentación, justamente. Voy rápido a uno que ponen ahí, nada más. De las pocas que alcanzo a ver, diferencia entre culebra, coralillo, serpiente y víbora. Serpiente es el universo. Tienes víboras, tienes culebras y tienes coralillos. Lo estoy diciendo de una manera taxonómica. Las serpientes son todas, y así no te equivocas. A la culebra le dices víbora, ya te equivocaste. Al coralillo le dices culebra, también te equivocaste. Entonces, no sé si por ahí va la pregunta, o si morfológicamente qué es saber la diferencia. Y mi recomendación, reitero, es manejamos todas como si fueran las más venenosas, pero un coralillo con respecto a una culebra, por ejemplo, una que sea del mismo tamaño, se fijaron en las fotos que les envié, había una que está la cabeza y había como una cinturita que es el cuello y luego otra vez como que se entuba. En el caso del coralillo no se ve esa diferencia y el ojo se ve como una pupila muy grande y negra, o es una regla. Las víboras, bueno, ya vimos, son las más fáciles de identificar. Tuvieron un accidente de mordedura de cascabel y fue difícil conseguir el suero. ¿Dónde lo podemos conseguir? Cañón del Sumidero. Aquí yo creo que podemos ver qué onda con respecto a un convenio o algo, porque, por ejemplo, Bioclon, el año pasado, hace 2 años, tuve la oportunidad, hicieron la donación de 1,000 antídotos para un área protegida. Ya después fue así como, ¿por qué no se repartieron? Pero bueno, tienen cierta fecha de caducidad.
Entonces, respecto a esa fecha de caducidad, lo que se puede hacer en convenio con Bioclon es que, obviamente, no todo el tiempo está vendiendo antídotos, que a lo mejor después de cierta fecha, a lo mejor esos antídotos no los puedan obsequiar a nosotros como comisión, porque se tiene una fecha, pero no porque quiera decir que al otro día ya no sirva, no, o sea, simplemente después de algunos años pierde efectividad, pero ese suero que a lo mejor dice fecha 14 de mayo de 2025 y ya caduca, ese va a tener el mismo efecto durante todo el año y a lo largo de 2026 y 2027 se va a reducir un poco. Al final es un liofilizado y se reconstituye con agua, entonces no pasa nada. Entonces yo creo que por ahí podemos ver algo. Dice aquí, muchas gracias por los comentarios. Me dicen de manera presencial, qué buena onda. Los datos del contacto del ponente. Okay. ¿Cuánto vale antídoto para serpientes? El de Bioclon, el de Antibitmin, está más o menos ahorita cerca de 800 pesos, si no me voy a la memoria, y varía un poco con respecto al del coralillo, pero a lo mejor estoy confundiendo ahorita con respecto al de los sueros. Pero lo reviso y si quieren, igual si me puede pasar alguno de los correos o los correos, Esteban, les comparto esa información. El antídoto de venenosa, ¿dónde se puede adquirir? De hecho, se adquiere, lo pueden adquirir en línea. De hecho, hasta Amazon lo venden y los pueden comprar. Si se acercan a Bioclon, a Laboratorio Silanés, creo que también lo envían. Y tiene cierto costo, pero dependiendo del número de antídotos, no cobran, ¿no? Disculpe si no leo todos los mensajes, pero estoy viendo así lo último. Podría comentar acerca de la mordedura post-mortem. Se supone que ya el efecto de una mordedura post-mortem, o sea, tiene que ver con que mordió a alguien y esa persona murió y se quedó ahí el veneno, ya no pasaría nada. O sea, ya no hay un flujo de sangre, un algo que esté haciendo que la sangre esté moviéndose por algunos de los lados. No hay una manera en la que el cerebro esté transmitiendo cierta información. Entonces, se supone que post-mortem queda ahí. Se supone que si le da el aire, se cristaliza y no tiene que haber un efecto. Pero no se confíen. En alguno de los manejos que tuvimos alguna vez en esa UMA, uno de los compañeros se picó con un colmillo. Y sí, tuvo cierta somnolencia, cierto como dolor. No le pasó nada, pero siempre queda un poquito ese efecto del veneno. Entonces, no sé si por ahí va lo del postmortem. Se supone que ya con el contacto con el aire ya no tendría efecto, pero bueno, como les dije, la naturaleza la verdad no tiene palabras de honor. Estoy leyendo así al azar, disculpen, nada más es para... La serpiente de cascabel tiene un periodo de hibernación porque en ciertas épocas del año no se ven y después ya aparecen. Sí, es algo así. Particularmente en la época de lluvias, o sea, se los pongo de esta manera para la gente que hace monitoreo y la que no. Normalmente todo va asociado con ciertos periodos. Si hay lluvia, va a haber mucho renacuajo, va a haber muchas ranas, va a haber cierto movimiento de aves, va a haber muchos movimientos de mamíferos. En sequía está un poco más restringido el movimiento. En el caso, por ejemplo, regreso otra vez a los anfibios. Cuando no hay lluvias, buscan los lugares donde hay cierta concentración de humedad. Entonces, eso permite que animales como las serpientes se dirijan hacia ese tipo de lugares para buscar comida. Porque a veces va a ser complicado que encuentren un ratón, pero sí pueden a lo mejor comerse alguna ranita o alguna lagartija. También las evitan, en particular ranitas, porque por ejemplo puede ser algo no les guste, pero si no tienen de otra lo pueden hacer. Gracias por el comentario. Jorge, ahí hay una pregunta de Roy Marisol. Me dice, ¿cuánto tiempo es el estimado para recibir atención médica? ¿Cuánto tiempo es que? Estimado para recibir atención médica. Es que depende de la gravedad. Si es una mordedura en la que no, los síntomas no son graves, puede pasar, y si la persona está muy tranquila, el recorrido es tranquilo, hasta 2 horas o más, pero no hay efecto. Pero si fue un lugar en el que a lo mejor las piernas es complicado, una pierna a diferencia de un brazo. ¿Por qué? Porque tienes que moverte para poderte desplazar hacia el lugar seguro. Entonces, dependiendo del caminar, la distancia, lo que les sucede en ese tiempo, ¿no? Depende una víbora pequeña, una víbora grande. Una víbora pequeña lo que busca es
supervivencia, su sobrevivencia. Entonces, la calidad de veneno que inyecta una viborita es mucho más fuerte en un piquete pequeño. Una serpiente grande no es la misma calidad, pero es un veneno todavía más, es una mayor cantidad. Entonces, si pongo variable serpiente pequeña, variable serpiente grande, más distancia, mi edad, mi peso, si tengo alguna enfermedad, va a hacer que ese tiempo que pregunta pueda hacerse 1 hora menos o puede ser hasta 2 horas las que pueda tolerar. O sea, depende, son muchos factores los que suman. Por eso es importante anotar todo. Perfecto, Jorge. Tengo otra pregunta aquí de Hugo Shankar. Dice, ¿qué opinión tienes acerca de los extractores? Fue lo que les comenté. Aquí está mi epidermis. Llega mi colmillo, inyecta veneno, llego con mi extractor. Aquí está el extractor, aquí arribita. ¿Pero qué crees? El colmillo llegó hasta acá abajo. Entonces el extractor va a sacar el veneno que está cerca del epidermis y quizás un poquito más de la dermis, pero no más. Y va a depender, otra vez regreso a esa parte, si ya comió, si no comió, qué tanto pudo haberle inyectado. Entonces, sí úsenlo, pero no es un salvavidas. Y creo que es más un mantener tranquila a la persona que fue mordida, la verdad. Úsenlo, sí, pero no confíen mucho en que va a sacarles el 100% de un veneno. Ok. Del Parque Nacional Sierra de Órganos nos dice, ¿la refrigeración del antídoto es necesaria de manera permanente? ¿Y qué pasa si no se hace? Si les comenté, está liofilizado, está en polvito, son miales chiquitos y tiene así que como una salecita blanca. No es cierto, parece como azúcar glass. Entonces, con que lo tengan en un lugar fresco, está bien. Si lo pueden refrigerar, a más que excelente, pero un lugar fresco ayuda. ¿Qué tiempo puede estar así y que no le pase nada? Yo tengo unos de hace como 15 años y hace como 10 regalé 2 porque lo necesitaba una persona y le fueron de utilidad. Entonces, de acuerdo a esa experiencia con esos viales, creo que al menos 10 años puede ser un buen número de años para que pueda seguir teniendo cierto efecto positivo en el caso de la atención de una mordedura. Ahorita ya nada más tengo uno, que realmente yo lo consideraría que ese uno lo tengo ahorita desde hace, yo creo que sí, como, puede decir que más de 20 años. Diría que ahorita a lo mejor tendría el 30% de efecto positivo, hace el 20%, no le daría el 100%, pero de que puede servir, sirve. En caso de que no tengas nada, es mejor tener uno que no tener ninguno. Perfecto. Y creo que a lo mejor con esta podríamos cerrar, Jorge. Tengo un comentario más allá que pregunta de Arely Sanmar. Comenta, no entendí mucho el por qué es importante saber si la especie recién había comido o no. ¿Sucede algo al respecto? Y lo que hemos visto, y también en algunas publicaciones, yo voy a hacer una comparación, obvio, muy nada que ver, ¿no? Y esta es una de mis glándulas, la serpiente lo que hace, y sabe identificar si es una amenaza o si es comida. Entonces van racionando ese veneno, no pueden decir, no he comido, voy a aventarte todo el veneno. Voy a defenderme, voy a aventarte todo el veneno, ¿no? Porque entonces no sabes si después de aventar el veneno en una mordura, va a tener que volverlo a utilizar. Entonces, hemos visto, cuando en algún momento tuvimos la oportunidad de extraer, y también lo he leído en un par de artículos, no sacan el 100% del veneno. Depende si lo utilizan para comer o si lo utilizan para defenderse, es lo que estarían inyectando veneno. No puedo decirte si es el 30, el 40, el 20%, no lo sé, pero siempre va a haber veneno después de que muerde una presa o de que muerde a una amenaza potencial. Entonces, no sé si por ahí estaré respondiendo esa pregunta. Perfecto, Jorge. Pues creo que con eso podríamos dar por terminado. Hay muchas preguntas que se quedan todavía en el chat. Nosotros las vamos a guardar justamente, te las vamos a compartir justamente para que las puedas responder vía correo electrónico y hacérselas llegar a todos los que nos hicieron favor también de registrarse en la liga. Por aquí pasé una liga de lista de asistencia. Por favor, los que no
no se han registrado, que por favor nos puedan compartir ahí su asistencia para hacerles llegar justamente la respuesta de estas preguntas que se quedan en el chat. Jorge, pues agradecerte enormemente justamente esta plática de gran interés que nos has dado el día de hoy. Con esto, pues, es nuestra primera sesión que damos desde el proyecto Sinergia Plus, compartiendo información de los colegas que están colaborando en el proyecto, compartiendo su expertise. Y creo que empezamos muy bien el día de hoy con tu participación, Jorge. Muchísimas gracias. Tuvimos una gran afluencia de asistentes. La verdad es que agradecemos a todos los que se dieron el tiempo de participar el día de hoy. Y pues próximamente tendremos nuevas pláticas con nuevos colegas del proyecto Sinergia que nos estén compartiendo sus experiencias. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias nuevamente, Jorge. Y pues con esto damos por concluido el día de hoy. Que tengan muy buen día. Antes de cerrar, nada más una rápida. Nuevamente, lo que dice Esteban es muchas gracias por la paciencia, por escuchar, por preguntar. Y de verdad, esto que me comparte Esteban, voy a procurar responder todas las preguntas. Y si podemos en algún momento armar algún grupo de las personas que estén interesadas, podrían ayudarme. La verdad, podemos socializar y armar este diagnóstico que bien va a quedar con lo que ustedes respondieron. Y en algún momento tener elementos suficientes para decirle a PNUD o decirle a CONAM. Es importante tener un protocolo o poder tener la oportunidad de cursos presenciales, no nada más que les muestre fotos o les muestre videos. Pero bueno, esto no se queda aquí, no lo dejo en saco roto y nuevamente muchas gracias por estar aquí. Gobierno de México.